Cordial a todas las personas que nos ven por estos medios digital y muchas gracias por la invitación. Quiero indicar que ha habido una serie de cambios a nivel jurídico con respecto a las leyes fiscales. El último cambio está justamente en la Ley de Desarrollo Económico. Antes de eso hubo la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y en virtud de eso los excedentes del petróleo ya no van al presupuesto nacional. Como de la misma forma en la última ley de desarrollo económico, el incremento de los impuestos tampoco va al presupuesto nacional. En consecuencia de eso, si el precio del petróleo sube, digamos, en este momento a 100, 110, 120, ese excedente no se registra para obra pública, tendría que registrarse en ingresos no corrientes. Esa es la denominación del presupuesto público y en virtud de que están en ingresos no corrientes tendría que financiar el plan anual de inversiones, pero no es así. Una vez que la Asamblea ya aprobó o no haya aprobado, eso no importa, porque el criterio de la Asamblea no es vinculante. Una vez que el presupuesto del Estado haya pasado a la Asamblea Nacional y que se haya emitido el presupuesto nacional con el precio del petróleo que esté en el presupuesto nacional, si el precio del petróleo se incrementa, ese incremento va a un fondo de estabilización y ese fondo de estabilización no puede cambiar las preasignaciones del presupuesto del Estado. En consecuencia, no es así. Lo único que puede cambiar es la preasignación a los GADs, es el 5% de participación que tienen las ventas petroleras, ¿no? Y la ley amazónica que define para los GADs también un porcentaje. El resto no va para nada al plan anual de inversiones, absolutamente para nada. O sea, no nos beneficia como país absolutamente para nada que el precio del petróleo esté por encima de lo planeado en el presupuesto nacional. A quienes sí quizá beneficia es a quienes son tenedores, tenedoras de deuda. ¿Qué pasa justo con este vínculo entre el pago de la deuda, que ya lo habíamos conversado en ocasiones anteriores, y el tema de la venta del crudo, del petróleo en el país? Sí, bueno, por otro lado está la relación directa de deuda con reservas internacionales. Las reservas internacionales se han constituido una especie de garantía para los bancos privados y para el pago de la deuda externa. Entonces, los tenedores de la deuda saben en este momento que hay un fondo de cerca de 9.000 millones de dólares para pago de deuda, entonces no se preocupan en lo más mínimo, ¿no? Por eso es que el riesgo país se ha mantenido últimamente y por eso hay una cierta tranquilidad y estabilidad con respecto a los tenedores de bonos de la deuda. Y muchos tenedores de bonos de la deuda pertenecen al mercado ecuatoriano, pertenecen a bancos privados incluso. En consecuencia, habría que indicar que se está legislando o se legisló y se está gobernando para garantizar el pago de la deuda y para garantizar tenedores y bancos privados básicamente. Ahora, digamos, en estas últimas negociaciones con China, el gobierno fue prácticamente ofrecer la empresa nacional de telecomunicaciones, CNT, en años pasados, digamos, había mucha crítica a esas negociaciones también con China, pero a la postre parece que no importa tanto la venta del país, sino quién vende. Sí, mira, se ha hablado mucho con respecto a China. La deuda con respecto a China es mínima, es menos de 5.000 millones de dólares, ¿no? Nosotros le debemos más dinero al BID, por ejemplo, le estamos debiendo en este momento 6.276 millones de dólares. Al Fondo Monetario Internacional le debemos una cantidad parecida, 6.154 millones. A las multilaterales, nosotros en este momento le debemos una cantidad enorme, le debemos a las multilaterales 19.000 millones de dólares. Si tú sumas la emisión de bonos que se hicieron desde el gobierno de Lenín Moreno, más la deuda a las multilaterales que se hizo desde Lenín Moreno y conjuntamente con Guillermo Lasso, tienes una deuda externa de 45.000 millones de dólares, de los cuales solo 5.000 millones pertenecen a gobiernos y de gobiernos menos de 5.000, 4.000, alrededor de 4.000 pertenecen a China. Entonces, no, lo fundamental de la deuda está este momento en el Fondo Monetario Internacional, está en el BID, está en la CAF, está en el Banco Mundial. Es una composición de deuda que antes no la teníamos.
Por ejemplo, el Banco Mundial. El Banco Mundial había prestado al municipio de Quito, había prestado al GAD de Guayaquil, ¿no? Y nada más. Al gobierno central no había prestado nada de eso, pero resulta que ahora de los alrededor 700 millones que teníamos de deuda con el Banco Mundial se eleva a cerca de 4.000 millones de dólares. Hasta el año 2019, hasta enero de 2019, no teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ahora nuestra deuda con el Fondo Monetario Internacional se eleva a más de 6.200 millones de dólares. En consecuencia, en la estructura de la deuda, lo fundamental son las multilaterales. El Ecuador ha acudido de manera desmesurada a las multilaterales y ha concentrado toda su deuda en las multilaterales. Entonces, en este momento hay que preocuparse más por el Fondo Monetario que por China, ¿no? Y con respecto a las privatizaciones, eso es una política del gobierno, a pesar de que la Constitución le prohíbe las privatizaciones, y la Constitución en el artículo 315 define la estructura de las empresas públicas como empresas estratégicas del Estado y prohíbe las privatizaciones. Lo único que permite la Constitución es la concesión o la participación, siempre y cuando el Estado sea accionista mayoritario. Entonces yo le veo difícil cómo pueden participar empresas internacionales que buscan la seguridad jurídica cuando el próximo gobierno puede acudir, por ejemplo, si no es de derecha, puede acudir a la Constitución y decir, señores, este proceso de privatización no es constitucional y por lo tanto no es legal, y hasta ahí llega la privatización. Para que el presidente Lasso pueda privatizar CNT, pueda privatizar los sectores estratégicos, necesita cambiar la Constitución. Caso contrario, serán procesos que durarán 2, 3 años y después estas organizaciones, para defender sus inversiones, van a decir que han invertido mucho, que les han quitado un modelo de negocios de varios años y nos van a demandar al CIADI. Y las demandas del CIADI serán multimillonarias, ¿no? De hecho, el gobierno registra como deuda, por ejemplo, los pagos que tiene con Perenco, etcétera, ¿no? Entonces, hay que preocuparse muchísimo de la forma por la cual el gobierno interpreta a su manera la Constitución, no respeta la Constitución y trata de privatizar empresas públicas sin tener el marco constitucional y el marco legal que soporte este proceso. Pablo, ahora hemos hablado de la deuda, pero el presidente de la República con su comitiva se montó en el avión, fue hacia China a realizar varias negociaciones. ¿Cuáles nos deberían de llamar la atención? Temas de tratados bilaterales, comerciales, tratados de, no sé, de libre comercio. ¿A qué ponerle atención de esta visita que realiza Guillermo Lasso a China? Mira, creo que estamos, los gobiernos y la sociedad está acostumbrándose a respetar la Constitución. La Constitución prohíbe los tratados de libre comercio. ¿Por qué los prohíbe los tratados de libre comercio? Porque prohíbe que se firmen tratados que impliquen la renuncia a la justicia nacional. El artículo 422 de la Constitución, y que lo textual, dice: no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. ¿Qué significa esto? Significa que el Ecuador, o sea, no puede, no tiene la autoridad constitucional para firmar tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque todo tratado de libre comercio tiene un capítulo que se llama solución de controversias. ¿Y qué dice ese capítulo? Dice que la solución de controversias se realiza en tribunales de conciliación y arbitraje internacionales. Y eso está prohibido por la Constitución. Recuerda tú que la ex legisladora Elizabeth Cabezas, del partido Alianza País y que fue presidenta de la Asamblea Nacional en la época de Lenín Moreno, le pidió a la Corte Constitucional una interpretación sobre este artículo. Y la Corte Constitucional hace unas semanas, en una sentencia, acaba de indicar que no existe y no cabe interpretación sobre este artículo. Entonces, la firma del CIADI que hizo la embajadora en Estados Unidos también es ilegal, es inconstitucional.
No se pueden firmar tratados de libre comercio porque no son constitucionales. Para suscribirlos habría que cambiar la Constitución. No se pueden privatizar las empresas públicas y es absolutamente claro. Pues mira lo que dice la Constitución en el artículo 315. Dice: el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales. Y dice: las empresas públicas están bajo la regulación y el control específico de organismos pertinentes. Y más adelante dice: el Estado podrá delegar la participación de los sectores estratégicos, ¿no?, a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Dice: el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de las actividades en los casos que establezca la ley. Y los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e intangible, imprescriptible del Estado, ¿no? ¿Y qué significa esto? Significa que el gobierno de Guillermo Lasso no tiene el marco jurídico. Si una empresa compra CNT, ¿no?, y el próximo gobierno no es de derecha, digamos que el próximo gobierno es de centro izquierda, el próximo gobierno tiene toda la potestad para anular esa venta de CNT, ¿no? Obviamente la empresa que supuestamente haya comprado CNT nos va a demandar, va a ir al CIADI, pero su apelación al CIADI tampoco es constitucional. O sea, no está reconocida por la Constitución, y eso va a llevar a un escenario de inseguridad jurídica, de fuga de capitales. Es decir, están legislando, están gobernando sin conocer las leyes, sin conocer la Constitución. Ahora, Pablo, el gobierno también está hablando de una nueva ley de inversiones, y en este marco de las negociaciones con China, ¿cuál sería el escenario también de estas nuevas inversiones? ¿Para dónde estarían como apuntando? El gobierno quiere privatizarlo todo. Es un gobierno neoliberal, es un gobierno conservador, además es un gobierno de derecha y manejado por un banquero que considera que la política pública debe ser concebida como una especie de modelo de negocios. En consecuencia, las leyes que el gobierno propone, de una parte son leyes condicionadas por el Fondo Monetario Internacional. La última ley de desarrollo económico fue casi elaborada por los técnicos del Fondo Monetario Internacional. A mí me sorprende mucho que los partidos de izquierda no hayan reaccionado de manera tan contundente, y me sorprende muchísimo más la posición del bloque legislativo de UNES, que decidió, cuando se presentó la Ley de Desarrollo Económico, decidió salir de la Asamblea para que esa ley sea aprobada por el Ministerio de la Ley. Entonces me sorprende mucho esa posición de ese bloque, porque habían los votos para archivar y negar esa ley, pero sin embargo no se lo hizo. Las próximas leyes también están consensuadas con el Fondo Monetario Internacional. Forman parte de las reformas estructurales y además obedecen al espíritu, al proyecto político del presidente y del grupo que maneja esto, que es la Fundación Ecuador Libre. Entonces, si uno revisa los pronunciamientos de los teóricos y los técnicos de la Fundación Ecuador Libre, uno ya puede visualizar por dónde va el país. Y creo que los ecuatorianos tenemos que inclinarnos sobre esta Fundación Ecuador Libre para saber qué es lo que piensa, hacia dónde va, cuáles son sus relaciones, porque de ahí emerge la política pública, de ahí emerge el sentido de gobierno, de ahí emergen los pronunciamientos y el sustrato político que caracteriza la visión y el proyecto del presidente Guillermo Lasso. Y justamente en estos cambios de legislativo que le permitan la implementación de su visión, de su modelo de país al actual gobierno, en este año, ¿qué otros cambios podríamos avisorar y estar al pendiente? Digo, quedó todavía en la fila de los cambios la reforma laboral, por ejemplo, la flexibilización, este llamado código laboral alterno, que a decir del presidente Guillermo Lasso funcionaría a la par que está también el código actual. ¿Qué otros cambios esperaríamos para que permita implementar el gobierno central su visión de país? Sí, los dos ejes fundamentales del gobierno futuro son, de una parte, la flexibilización laboral. Esto es una propuesta que fracasó en su primera instancia cuando intentó aglutinarla, pero obviamente el país dijo que no cabía una propuesta tan agresiva
con respecto a los derechos de los trabajadores. Entonces creo que el gobierno va a intentar comprar el capital político, buscar las condiciones políticas para aprobar una ley de flexibilización laboral. No, una ley de flexibilización laboral significa que los trabajadores y los ciudadanos pierden los derechos laborales. Es absolutamente regresiva con respecto a lo que dice la Constitución y con respecto a los compromisos suscritos del Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo. Lo segundo es la privatización del BIES. Recordemos que el BIES es la institución privada más importante del país. Tiene una cartera o unos fondos de más de 24.000 millones de dólares. Una institución que tiene 24.000 millones de dólares y una liquidez constante no va a quebrar nunca. Para el presidente Lasso, que proviene de la banca, entonces el primer paso es la privatización del Banco del Pacífico. Con esa privatización del Banco del Pacífico, el Banco de Guayaquil, que es muy probable que finalmente participe en ese proceso a través de terceras personas, podría convertirse el Banco de Guayaquil en otro megabanco del país. Entonces nosotros estaríamos ahí ante la disputa de dos grandes dinosaurios, por así decirlo, del sistema financiero nacional. El uno es Fidelegas y el otro es Guillermo Lasso, y ahora Guillermo Lasso tiene el poder político que no tiene Fidelegas. Fidelegas es el principal del Banco del Pichincha, un banco que tiene una cartera de alrededor de 8.000 millones de dólares y es el banco más importante del país. Luego está el Banco del Pacífico con una cartera de más de 6.000 millones, cerca de 6.500 millones de dólares. Luego está el Banco de Guayaquil con una cartera de 4.000 millones y finalmente el Produbanco, Promérica, que son los grandes bancos del país. Entonces, imaginemos que el Banco de Guayaquil, por determinadas circunstancias, podría asumir el control estratégico del Banco del Pacífico. Tendríamos dos grandes bancos, Banco de Pichincha y Banco de Guayaquil, ¿no?, dentro del sector privado. Y los dos, me imagino, no sé de qué forma, pero apuntarían al BIES, al Banco de la Seguridad Social, que es el banco más grande que tiene el país, 24.000 millones de dólares de acuerdo a la estructura de sus fondos. En consecuencia, pienso yo que el proyecto clave estratégico de Lasso en estos próximos 3 años es la privatización del BIES y la privatización del Banco del Pacífico como proyecto casi personal y la flexibilización laboral como proyecto de clase, ¿no? Y en este tablero, el mermar, por ejemplo, las acciones que tiene el Banco Central del Ecuador, ¿en dónde lo ubicamos? Porque, claro, hay una instancia también que es parte de la economía de los fondos de la base del país en términos económicos. El Banco Central ya está privatizado, se lo privatizó con la ley de defensa de la dolarización. Es un banco que ahora ya no responde al Estado, al sector público, responde a una junta que es nombrada directamente por el presidente de la República y que tiene que acreditar experiencia en el sector financiero privado durante varios años y que responde básicamente a sí mismo, responde a comandos internacionales, no responde al Estado, no responde a la Constitución, no responde a la Corte Constitucional, no responde absolutamente a nadie. Eso es el diseño que se hizo en la Ley de Defensa de la Dolarización. Y aquí otra vez la Constitución, mira lo que dice el artículo 303. El artículo 303 es interesante porque dice que la formulación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. Eso dice la Constitución. Resulta que ahora la política monetaria, la política crediticia, cambiaria y financiera ya no le pertenece a la función ejecutiva, le pertenece a una junta que tiene responsabilidades fiduciarias con el Estado, pero no responsabilidades orgánicas. Como puedes imaginarte, la conformación de esta junta y la declaración de la independencia del Banco Central es inconstitucional. Absolutamente. Yo propuse a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad de estas reformas a la ley de defensa de la dolarización. Pero hasta el día de hoy, yo propuse eso el mes de mayo del año pasado,
Hasta el día de hoy, la Corte Constitucional no me dice absolutamente nada. La Corte Constitucional en menos de un mes resolvió lo de Yunda, ¿no? Y provocó el caos que en este momento vive la ciudad, pero en temas como, por ejemplo, el ordenamiento fiscal, también propuse a la Corte Constitucional una interpretación constitucional de la pérdida de autonomía, por ejemplo, del IES, de los GATS y demás, y hasta el día de hoy, y eso lo propuse en junio del año 2020, no me dice absolutamente nada. Y hay en el mes de mayo de 2021 no me dice nada. Sí, y hay estas, demanda de inconstitucionalidad. Perdón, Pablo, hay estas paradojas de las sentencias de la Corte Constitucional mientras tenemos sentencias de avanzada sobre derechos. Al parecer, el tema económico no le parece prioridad, hasta este momento no le ha parecido prioridad a la Corte Constitucional, porque también hay las demandas, estas últimas, recientes, a justamente la reforma tributaria. Y por ahí la última pregunta, Pablo, ya hay la implementación de la reforma, de esta reforma, llamada reforma tributaria, sobre los impuestos, incrementar la tributación, el tributo a unas clases medias, a sectores, incluso hasta podría llamarlos populares, medios, pero no hacia la clase alta. ¿Cuáles serán los efectos que ya en este momento las personas sintamos sobre la implementación de esta reforma? No, sí hay un impuesto a las clases altas, hay un impuesto y una contribución al patrimonio y a los activos, a las clases altas y a las grandes empresas, sí existen esos impuestos, y obviamente hay un paquetazo a la clase media, ¿no? Primero hay que decirle al país que la propuesta de pedir la inconstitucionalidad de esas reformas no procede por parte de la Asamblea Nacional, porque la política tributaria le pertenece de forma exclusiva a la función ejecutiva, eso dice la Constitución. En consecuencia, las demandas de inconstitucionalidad de esa ley están condenadas al fracaso. A mí me parece que es un simulacro de los partidos políticos que fracasaron en la Asamblea Nacional para evitar que esta propuesta tan agresiva se apruebe, y al haber fracasado ahora generan ese simulacro para convencerle a la sociedad, y como hay ciudadanos a veces muy ingenuos, piensan que sí, que los partidos operan de buena voluntad, cuando sabemos que son maquinarias políticas, ¿no? Y que su objetivo es ganar una elección, y luego que ganan la elección se olvidan del electorado y legislan básicamente en beneficio propio, ¿no? Entonces eso es lo primero que hay que advertir. Lo segundo que hay que advertir es que no es tanto el hecho de los impuestos, porque la responsabilidad tributaria me parece coherente. Hay que pagar impuestos, y si uno tiene impuestos hay que pagarlos, ¿no? Pero lo más grave de aquí no es el hecho que se paguen los impuestos, sino que esos impuestos no se registren en el presupuesto nacional. Eso me parece lo grave, porque por último pagamos impuestos, pero si esos impuestos van a salud, a educación, van a obra pública, digo yo, soy de clase media, pago la pensión de mis hijos, me cobran un impuesto, pero estoy viendo que el gobierno está invirtiendo en los colegios y escuelas fiscales, y que cada vez las escuelas fiscales tienen una infraestructura cada vez mejor, tienen profesores bien pagados, etcétera. Entonces decido sacar a mis hijos de la escuela privada y ponerles en la escuela fiscal, porque sé que van a tener una buena educación, porque el gobierno está invirtiendo en la escuela fiscal, está dando mucho dinero a la educación. ¿Por qué? Porque estoy pagando impuestos. Entonces compenso el impuesto que estoy pagando con esta decisión de trasladar a mis hijos a una escuela pública, pero no es así. Todo lo contrario, educación se está debilitando de una forma impresionante, salud también. ¿A dónde van esos impuestos que nosotros estamos pagando? Y esa justamente es la pregunta. A las reservas internacionales. Y esa justamente es la pregunta, Pablo. ¿Dónde van los impuestos? A las reservas internacionales. ¿Y eso van a fortalecer las reservas internacionales para pagar la deuda, y aquí hay otra cosa que yo asimismo puse una demanda de inconstitucionalidad en la ley de dolarización. Resulta que las reservas internacionales se convierten en regla de respaldo. En función de esa regla de respaldo, el artículo 33 del Código Orgánico Monetario fue transformado y convertido en regla de respaldo, de tal manera que el Banco Central tiene 4 cuentas con las reservas internacionales, y la primera cuenta de esas reservas internacionales está hecha para garantizar los pasivos de los bancos privados. ¿A dónde van esos impuestos? Finalmente terminarán en el bolsillo del Banco de Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, etcétera, etcétera, porque eso dice la ley. Eso establecen las reformas legales.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Sin duda, datos bastante interesantes que de alguna manera nos ponen también en perspectiva de cuál es el panorama económico que inicia este año. Nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias también por la invitación. Hasta pronto.